Muy buenos días. Sierra y Selva Exportadora, ahora Agromercado y parte del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú le da la más cordial bienvenida desde su sede San Martín. El día de hoy un tema sumamente interesante: agricultura climáticamente inteligente, un tema de actualidad, un tema de moda, llamémoslo también, y sobre todo de futuro. Es lo que se viene para todos. Una vez más, queremos agradecer por estar con nosotros el día de hoy. Sierra y Selva Exportadora, ahora Agromercado, desde su sede San Martín. Quiero dar la bienvenida al ingeniero Alfonso Sánchez Bartra, jefe de sede San Martín, quien es el responsable de la organización de este webinar, para que nos dé las palabras de bienvenida. Ingeniero Sánchez, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Buenos días. Eh, Desde el corazón del Perú, el departamento San Martín, les damos la bienvenida a este webinar organizado por la sede desconcentrada San Martín, Agricultura Climáticamente Inteligente. Estamos trabajando en forma articulada con solidaridad y hemos creído conveniente el desarrollo de este webinar, ya que a la fecha tenemos iniciativas presentadas en diferentes entes cooperantes con solidaridad. De igual manera, agradecer al ingeniero Jesús Díaz Buendía, quien es gerente del programa Cacao de Solidaridad, por la predisposición para el desarrollo del webinar. El ingeniero Jesús Díaz es especialista en finanzas verdes agrarias y en coordinación de proyectos agroambientales sostenibles, ¿no? Con experiencia en gestión, diseño e implementación de proyectos e inversiones sostenibles de impacto. Gestor de políticas públicas de desarrollo social y ambiental. Lidera actualmente el programa Cacao en Solidaridad en Perú para la implementación de proyectos de cacao climáticamente inteligente. Reiteramos la bienvenida a todos los amigos que nos acompañan el día de hoy y sin más preámbulos le damos el pase al ingeniero Jesús Díaz. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Buenos días con todos. Bienvenidos. Voy a hacer una presentación que va a hablar sobre agricultura climáticamente inteligente y vamos a comentarles un poco sobre el modelo que trabaja Solidaridad. Entonces, vamos a iniciar con agricultura climáticamente inteligente. Es un término acuñado por la FAO y también ya por diferentes actores. Hay algunos actores, por ejemplo, que indican que es un enfoque para la transformación y reorientación del desarrollo agrícola bajo realidades de cambio climático. Y la FAO define que la agricultura climáticamente inteligente, o CSA por sus siglas en inglés, tiene como objetivo lograr la seguridad alimentaria y metas de desarrollo ante un clima de constante cambio y demanda creciente de alimentos. La agricultura climáticamente inteligente se basa en tres pilares. Entonces hablamos de tres pilares. Primero es productividad, el segundo es adaptación al cambio climático y el tercero es mitigación. En este caso, incremento de productividad se refiere a los cultivos. Entonces los cultivos o las crianzas deberían de tener mayor productividad, no menor productividad, no igual. Deberían de mejorar la capacidad de adaptación de los productores, de los cultivos, y también reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Cuando hablamos de mitigación del cambio climático, nos referimos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, en productividad, para trabajar la productividad en agricultura climáticamente inteligente, no nos tenemos que alejar de la tecnología. Debemos de ver cómo monitorear a todos los niveles de producción agrícola, cómo es que podemos producir más en el mismo espacio. Porque uno de los principales elementos que favorece e impacta e incrementa los impactos del cambio climático es la deforestación, por ejemplo. Entonces, sí, no debemos estar alejados de la tecnología, de las nuevas técnicas de agricultura,
debemos de trabajar también en adaptación al cambio climático. A veces no entendemos mucho del cambio climático. Adaptación al cambio climático es reducir el riesgo que nos genera el cambio climático. Y el riesgo del cambio climático está generado por los peligros que se generan por estos eventos climáticos, sobre los cuales vamos a hablar más adelante, sobre la exposición que tienen nuestros sistemas productivos a estos peligros. Entonces, la exposición se refiere, por ejemplo, si yo tengo mi chacra en cultivo de papa en una cuenca alta, estoy expuesto a heladas. Entonces, hay unos peligros que existen, pero esos peligros son en determinados territorios y la exposición se da por la ubicación o las características de los cultivos. Y la vulnerabilidad. La vulnerabilidad se da por las características propias de los sujetos. Entonces, hay, por ejemplo, productores que tienen cultivos de mango que son más vulnerables al cambio climático respecto a productores más grandes, por ejemplo. Los más grandes son menos vulnerables que los más chicos, pero ¿por qué? Porque los más grandes han podido tener herramientas para reducir su vulnerabilidad. Por ejemplo, si hay un evento climático, ellos pueden preparar el cultivo con aplicaciones de fertilizantes, de riego. Entonces, la reducción de la vulnerabilidad va en mejorar las condiciones de manejo del cultivo y en mejorar las condiciones del entorno, de los productores. Entonces, un productor preparado es un productor menos vulnerable al cambio climático. Entonces, la adaptación al cambio climático, cuando hablamos de adaptación al cambio climático, es preparar al sistema productivo en agricultura para enfrentar la variabilidad del cambio climático ante los peligros evaluados, ante la exposición representa que mi cultivo esté en determinado territorio y ante la vulnerabilidad que tiene cada uno de los productores. Reducir esa vulnerabilidad va a depender de muchas prácticas que no son alejadas, no son muy alejadas de pequeños productores e inclusive muchos pequeños productores ya las vienen implementando. Mitigación del cambio climático, tenemos que entenderlo como reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces hay muchas prácticas que a veces realizamos en campo que incrementan las emisiones de gases de efecto invernadero. Y van desde, por ejemplo, la utilización de autos, la utilización de fertilizantes nitrogenados, la deforestación. Por ejemplo, si yo digo voy a ampliar mi cultivo una media hectárea porque este suelo ya no da, esa deforestación emite CO2 al medio ambiente y con eso incrementamos los efectos del cambio climático. Entonces vamos a tener mayores impactos sobre nuestro cultivo y cada vez va a ser mucho más difícil combatir el cambio climático. Por eso es que a nivel de los países, a nivel del sector público y privado, se trabajan en estrategias de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso aplica para todo, para nuestra forma de vida, para nuestra forma de cultivo, y para eso hay diferentes tecnologías, paneles solares, el uso de sistemas agroforestales, por ejemplo. Entonces hay diferentes tecnologías o metodologías que se utilizan. ¿Por qué he querido entrar al tema de cambio climático? Porque sí tenemos que entender primero en qué consiste el cambio climático. ¿Cuándo es que ocurre cambio climático? Cuando ocurre un huaico es cambio climático, cuando ocurre una helada es cambio climático. En realidad no diferenciamos a veces de eventos climáticos del real cambio climático. El cambio climático, según el Ministerio del Ambiente, está basado en tres ocurrencias o eventos que están relacionados al clima. Primero es la ocurrencia de eventos extremos intensificados. Acá, por ejemplo, tenemos el fenómeno del Niño, los friajes, las sequías. Entonces, estos eventos extremos intensificados son parte del cambio climático cuando ocurren de manera más permanente, de manera más fuerte. Por ejemplo, el último fenómeno del Niño con el que hemos estado viviendo el último año, los fenómenos del Niño usualmente duraban 3 meses, 4 meses. Ahora hemos tenido aguas cálidas frente a la costa de Perú desde febrero, marzo del año pasado hasta ahora. Todo un año entero con un fenómeno del Niño. Es algo anormal, es un evento extremo intensificado. La variabilidad climática aumentada, ¿a qué se refiere? De que, por ejemplo, si nosotros tenemos precipitaciones o lluvias, esas precipitaciones pueden ser muy intensas. Por ejemplo, si en la selva antes llovía 2.000 milímetros al año, y de esos 2.000 milímetros al año se distribuía entre 12 meses, algunos meses de sequía y algunos meses más altos,
pero de repente un día, en solo un día tenemos una lluvia de 200 milímetros que representa el 10% de todo lo que va en un año, ese exceso de lluvia es variabilidad climática aumentada, o de repente la ausencia de lluvias, o en el tema de las temperaturas también. Y también cambios en los promedios del clima. En los promedios del clima a nivel de temperaturas, a nivel de precipitaciones, tenemos una variación, nos afecta. Y esto llevado a la agricultura, ¿cómo lo podemos ver? Por ejemplo, vamos a ver, cambio en los promedios del clima, aumento de las temperaturas, aumento del promedio de las temperaturas, puede ser aumento o disminución y el incremento de los promedios de precipitación. En este gráfico, por ejemplo, es un gráfico de Cenami, se ven en la estación Villa San Juan de la costa norte, en la producción de mango. Ellos están monitoreando cómo les va en las temperaturas. Entonces, en las temperaturas, si ustedes ven el rojo tenue es el promedio normal. Y en el promedio normal, las temperaturas máximas están de repente un poco más altas en abril, pero de ahí como que están relativamente y no tan alejadas. Pero si nos vamos a las temperaturas mínimas para el año, para la producción de mango, estaban alrededor de 18 a 20 en la época de verano y en invierno estaban a partir de junio alrededor de los 14, 16. Sin embargo, para este año, ya cuando vemos las líneas ya más fuertes, vemos que en el azul está sobre 2 grados, más de 2 grados sobre las temperaturas mínimas. El mango, para producir en la costa norte, necesita por lo menos 2 o 3 meses de temperaturas mínimas bajo los 18 o 16 grados. Si no, no florea. Si tenemos una temperatura mínima que es superior a la que requiere el mango para florear, ese año el mango no va a florear. Por más que tengamos algunos días de bajas temperaturas, si el promedio general no le ha dado al mango las condiciones para acumular hormonas para que pueda florear, no va a florear. A esto nos referimos con cambio en los promedios del clima. Nosotros, si vivimos allá, por ejemplo, en la estación de Villa San Juan, muy cerca de la estación de Villa San Juan, vamos a sentir que el clima, bueno, está un poquito más cálido, pero no nos afecta a nosotros porque usamos un ventilador, usamos un poco de agua, nos lavamos la cara y nos refrescamos. Pero en el caso de los cultivos, no, los cultivos son afectados y esto afecta los ingresos de los productores. Entonces, no vendría a ser un evento extremo, pero sí viene a ser un evento de cambio climático que afecta a la producción de los cultivos. Esto ocurre usualmente, por ejemplo, para los fenómenos del Niño, pero en los últimos años hemos visto que no, que está incrementando y obliga a los cultivos a migrar. Eso ocurre, por ejemplo, en la selva con el café. Antes todo el mundo sabía que el café se produce alrededor de los 800 a 1200 metros. Tenemos ya hace unos 5 o 10 años cafés que producen a los 1500, 1800. A los 2100 metros tenemos producción de café. ¿Eso qué significa? Que el cambio climático ha provocado que los cultivos migren a buscar las temperaturas mínimas adecuadas que permitan su floración. Entonces, este incremento de las temperaturas, por ejemplo, en este año, de la temperatura promedio está superior, de las temperaturas máximas está un poquito superior, pero ligeramente superior, pero las temperaturas mínimas sí está por sobre lo normal, entonces vemos que los cultivos se ven afectados. Entonces, el cambio en los promedios de clima se refiere a eso, a de que nos pueden afectar en los sistemas productivos y en agricultura es particularmente sensible. Estabilidad climática aumentada, variaciones en la temperatura, precipitación. Entonces, por ejemplo, lo normal es la parte sombreada en celeste. Normal del 1961 al 90, la precipitación, las lluvias están alrededor de los 150, entre los 50 y los 150 milímetros de precipitación. En los fenómenos del Niño, podemos ver que la precipitación es de lejos muy superior. Estamos hablando de 500 milímetros, por ejemplo, entre estos determinados meses, entre junio y enero, hay unos picos tremendos en precipitación. O también ocurre lo contrario, hay menor precipitación sobre la que usualmente había. Si vemos las líneas en azul, por ejemplo, las barras en azul, vemos que la precipitación regular estaba alrededor de los 150 milímetros, de 50 milímetros, pero acá ya estamos pasando una sequía entre enero, febrero, entre marzo, abril, mayo, por ejemplo. Aquí ha habido una sequía. El cultivo usualmente en estas épocas tenía lluvia, pero ya no la tuvo. Y eso afecta también la producción. El exceso de lluvia afecta la producción tanto como la falta de lluvia. Entonces, esto afecta tanto la humedad relativa como la escorrentía. Cuando hay exceso de lluvia, el agua ya no se infiltra en el suelo, sino escurre. A veces cuando vemos que hay exceso de lluvia, nosotros decimos, oye, pero si hay lluvia, ¿por qué el cultivo aparece como si no tuviera agua?
es porque ocurre la escorrentía sobre el suelo. Entonces lo que tenemos que buscar es darle cobertura al suelo para que el agua no escurra, sino se infiltre. Entonces hay también tecnologías para combatir esto. Eventos extremos intensificados, lo que les decía, mayor ocurrencia de lluvias intensas, entumbes, ya hemos visto varias veces cómo los cultivos se inundan 2, 3 días, las raíces no pueden respirar y el cultivo se muere. La mayor ocurrencia de fenómenos climáticos intensos, acá tenemos el fenómeno del Niño o ocurrencia de sequías. Y las sequías, por ejemplo, principalmente en nuestra selva, no solamente afectan a los cultivos, sino a los medios de transporte. Hay muchos productores de comunidades a veces cosechan camu camu, cosechan aguaje y no pueden sacarlo porque no hay un bote que pueda ingresar hasta sus comunidades y el producto se pierde. Las olas de calor intenso. Entonces, esta variabilidad climática que es ya permanente, que va ocurriendo año tras año, está relacionada al cambio climático. Entonces, sí, es importante diferenciar de un evento climático de cuando es realmente cambio climático. El Perú es el país, tercer país más vulnerable al cambio climático según el reporte Tyndall. Y los sistemas productivos relacionados a biodiversidad serán los más afectados. Es decir, la pequeña agricultura, la biodiversidad, como les mostraba, es muy sensible a los cambios climáticos. Entonces, los cambios climáticos pueden generar de que, por ejemplo, bosques tengan menor humedad y existe una chispa que pueda generar incendios forestales en nuestros bosques tropicales, que no es común. O los pequeños productores tienen menor capacidad adaptativa ante el cambio climático. El 95% de la agricultura en el Perú es agricultura familiar. Los pequeños productores, si no tienen elementos para combatir el cambio climático, van a ser los primeros en ser afectados, como ocurre ahora. Y también tener en cuenta de que nuestras prácticas son las que generan las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de Perú, alrededor del 50%, 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero están relacionadas a agricultura y a cambio de uso de suelo, USCUS, se le dice en el lenguaje técnico. Cambio de uso de suelo, ¿qué significa? Yo hago deforestación para instalar cultivos. Esa deforestación hace que este pedazo de bosque haga emisiones de gases de efecto invernadero por la liberación de metano y de otros gases como el CO2. Entonces, esos gases incrementan el cambio climático y entramos a un círculo vicioso de deforestar porque mi cultivo no me rinde, incrementa el cambio climático, no me vuelve a rendir, vuelvo a hacer una deforestación y así estamos afectando todo nuestro ecosistema y nuestros medios de vida. Hay varias iniciativas para enfrentar el cambio climático. Las Naciones Unidas tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro de los cuales se busca el fin de la pobreza, proteger el planeta, garantizar la paz y prosperidad, y entre la protección del planeta está generar condiciones para enfrentar el cambio climático. El Perú ha establecido algunas metas de mitigación al cambio climático y de adaptación al cambio climático en las contribuciones nacionalmente determinadas. NDC por sus siglas en inglés. Entonces, el Perú ya tiene algunas metas, algunos compromisos ante las Naciones Unidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también tiene compromisos para mejorar la capacidad adaptativa, es decir, la reducción de la vulnerabilidad es mejorar las capacidades de adaptación al cambio climático de los productores. ¿Cómo las mejoramos? Vamos a ir viendo posteriormente algunas iniciativas o tecnologías o técnicas que se pueden utilizar. Y además tiene otros tipos de intervenciones. ¿Por qué? Porque el cambio climático no solamente afecta a los medios productivos, sino también afecta a los medios naturales, la diversidad biológica. Entonces hay estrategias, hay planes del país en reducir los impactos del cambio climático en la biodiversidad. Y esto está relacionado a frenar la intervención antrópica en los bosques. Si hay intervención en los bosques, que sea una intervención sostenible, donde, por ejemplo, si los productores y de las comunidades nativas antes decían, voy a subir a una palmera para cosechar aguaje y llevarlo a la ciudad, pero ahora como en la ciudad me piden más aguaje y no me alcanza el tiempo para subir a la palmera y bajar, la corto. Si corto 1, 2, 3, 4 palmeras de aguaje, no, de repente no lo va a sentir la comunidad, pero una vez que empiezo a cortar 50, 80 plantas, ya el aguajal que tenemos se afecta y ya no tenemos un medio futuro de vida. Entonces es generar las condiciones para que el aprovechamiento de la biodiversidad también sea de manera sostenible.
De manera específica, los riesgos en el sector agricultura están relacionados, por ejemplo, con la ocurrencia de inundaciones o huaicos. Y esto no solamente se refiere a la parte productiva. Por ejemplo, si ocurre un huaico en la pista, no permite que salga la naranja, la piña de mi chacra, y esa naranja, al ser un producto perecible, se va a podrir dentro del camión. Entonces, el cambio climático afecta no solamente al cultivo, sino toda la cadena de valor vinculada. Y eso nos puede afectar los ingresos de la casa. La contaminación del agua también es otro de los efectos del cambio climático. A veces existe exceso de lixiviación o malas prácticas de los productores y el agua se contamina. Un agua más salina o un agua más contaminada no sirve para los cultivos. Nos genera menos producción. Salinización de suelos, erosión de suelos, existe desertificación por las sequías, heladas, nevadas o friajes fuera de temporada también nos afectan. Los incendios forestales que les decía por el exceso de sequías causan que los bosques sean como un montón de leña que esté disponible para ser incendiado. Y a veces, inclusive, las mismas personas dicen, voy a limpiar este bosque, voy a quemarlo para volver a sembrar porque con la ceniza voy a aprovechar la fertilización que me deja la ceniza. Si bien deja algún tipo de fertilizante, el fertilizante más importante con el cual, al ser un macronutriente, se alimentan muchos cultivos es el nitrógeno. Cuando tú incendias, todo, absolutamente todo el nitrógeno del suelo se va al aire en forma de metano. Entonces pierdes toda la fertilización de nitrógeno por hacer una quema de un bosque para instalar un cultivo. Es algo contrario, es como que digas, voy a ir a llevar mi carro a dar un paseo con mi familia, pero antes voy a quemar toda la gasolina porque así funciona mejor. No vas a poder avanzar a ningún lado. Las amenazas a la biodiversidad también son generadas por el cambio de uso de suelo por monocultivos extensivos, es decir, monocultivos afectan a la biodiversidad, agricultura migratoria, uso indiscriminado de agroquímicos, afecta a la biodiversidad. Si nosotros afectamos la biodiversidad, los controladores biológicos van a estar ausentes en el cultivo, vamos a tener que hacer más aplicaciones de químicos y generamos un círculo vicioso también. Con la introducción de especies exóticas fuera del ambiente natural. Entonces sí es importante mantener las especies locales y si traemos especies importadas de alta producción, siempre velar de que existan algunas especies locales para que nos permitan conservar la biodiversidad local. Nos vamos a ir al café y cacao porque son dos de los commodities con los que trabajamos en solidaridad. El café y cacao son muy vulnerables al cambio climático, muy vulnerables, como ustedes han podido conocer, saber, el café ha ido migrando cada vez más en pisos altitudinales. En el caso del cacao también es cada vez más afectado por eventos climáticos, a veces por plagas, por enfermedades. Entonces son cultivos vulnerables al cambio climático y al ser cultivos permanentes requieren un periodo de instalación y 3 años, 4 años hasta para empezar a producir comercialmente. Esos 3, 4 años son perdidos, que no los adecuamos y no adecuamos nuestro cultivo para que pueda enfrentar el cambio climático. Hay tecnologías en las cuales podemos reducir los impactos del cambio climático, por ejemplo, en la pérdida y erosión del suelo. El café, como ustedes saben, lo tratan de cultivar siempre en las partes más altas, pero son de alta pendiente. Si nosotros dejamos el suelo limpio, y la lluvia empieza a caer directamente sobre el suelo, la va a reducir y luego todo eso va a lixiviar, todo el suelo se va a ir a la parte baja y el café se va a quedar sin suelo, va a llegar pronto a la roca madre y no va a poder tener nutrientes. Y también el tema de la tala, la deforestación es un elemento clave en la agricultura climáticamente inteligente. ¿Por qué? Porque exacerba el efecto del cambio climático. Entonces, ¿cuáles son las condiciones actuales de muchos pequeños productores? Que tienen un enfoque a corto plazo. Se centran en la producción, en problemas inmediatos. Por ejemplo, ocurrió la roya del café y el problema era pedir préstamos, pedir insumos para aplicar contra la roya del café, sin tener una intervención de mediano o largo plazo, de saber por qué me ocurre la roya del café. Incremento de temperaturas, exceso de humedad. ¿Por qué es el exceso de humedad? De repente puedo hacer mejoras en las podas, mejoras en el manejo de los sistemas agroforestales y descuidamos la intervención a largo plazo, nos centramos en corto plazo. También la falta de resiliencia. Muchos sistemas de producción priorizan ganancias a corto plazo y no construyen resiliencia. Entonces, es decir, yo priorizo de que, por ejemplo, nosotros en campo hemos encontrado muchos productores que estaban eliminando los árboles
de sistemas agroforestales en su cacao. ¿Por qué? Porque un árbol que no está bien manejado genera exceso de humedad, el exceso de humedad afecta al cacao y me genera plagas. Pero no tenemos una vista en la cual, por ejemplo, ese árbol lo podemos talar, llevar una copa alta, de tal manera de que en un futuro nos provea de madera y además brinde sombra al cultivo, porque los golpes de sol son tan fuertes en algunos casos que queman las ramas, que queman los frutos y perdemos productividad. Necesitamos un cambio a prácticas preventivas en sistemas agroforestales para abordar los riesgos ambientales y también esto es un requerimiento de mercados actuales, de los mercados internacionales, es decir, a donde vendemos café, a donde vendemos cacao, ya hay unas regulaciones que nos exigen no deforestar. Es más, van a hacer el monitoreo a nivel espacial, identificando cuáles son las zonas deforestadas, y ahí no vas a poder vender, por ejemplo, actualmente ya no se va a poder vender a partir del 1 de enero de 2025 en menos de 9 meses a Europa y al Reino Unido en el caso de cacao. Entonces, hay algunas legislaciones internacionales que nos piden producción baja en carbono. Entonces, producción conforme a la legislación del país, ahora, si bien ya se pueden utilizar los CUSAP, las sesiones en uso para sistemas agroforestales, esto tiene que ser promovido a gran escala para que todos los productores al menos tengan una herramienta más para demostrar la legalidad de sus terrenos. Fecha límite de deforestación según la norma europea es el 31 de diciembre del 2020. Si tú has deforestado el 1 de enero de 2021, tu café ya no va a poder ser vendido a Europa porque van a hacer un monitoreo. Y uno a veces como productor dice, ¿cómo van a saber ellos? ¿Acaso ellos han venido a ver mi campo? Las imágenes satelitales las tenemos en el Perú hace más de 20, 30 años, así que es tranquilamente y muy fácil ver si hace 4 años tú has deforestado o no has deforestado. Entonces la deforestación, conversión de bosques para uso agrícola ya no está permitido para la exportación de ciertos commodities, y la degradación forestal, que es convertir bosques de regeneración natural en plantaciones de bosques primarias o plantaciones, también es un tema que se está monitoreando por la regulación europea. Producción climáticamente inteligente. En este caso les voy a hablar de cacao. Nosotros como Solidaridad tenemos también intervención climáticamente inteligente en otros commodities. Como gerente de cacao les voy a comentar un poco de la experiencia que nosotros tenemos en campo. Primero comentarles un poquito. Nosotros como Solidaridad somos una institución global con presencia en más de 52 países. Tenemos una intervención a nivel de Latinoamérica, una intervención a nivel de Norteamérica, Europa, Asia y África. En África tenemos la zona oeste y la zona este. Entonces, hay intervenciones en conjunto donde trabajamos el mismo modelo. Nuestro modelo es de agricultura climáticamente inteligente o agricultura con enfoque de cadena de valor. Nosotros aspiramos a un mundo en el que la economía funcione para todos, no solamente para los comercializadores, sino principalmente para los pequeños productores. Y todo lo que producimos nos pueda ayudar a sostener el planeta y las generaciones venideras. Es decir, que si yo ahora invierto 10.000 soles o 6.000 soles para mi costo de producción de la campaña, mi hijo no tenga que invertir 40.000 soles porque tiene que recuperar el suelo, porque tiene que enfrentar mayor variabilidad climática, porque ya no dispone de agua. No, la idea es que las generaciones venideras también tengan algún respaldo o alguna de las actividades que nosotros hemos hecho no exacerbe el cambio climático. A nivel de Latinoamérica trabajamos en Centroamérica y Suramérica con 9 commodities, está café, palma, hierba mate, caña, soja, cacao, minería, frutas y ganadería. Y de manera específica en Perú nosotros trabajamos con 5 commodities. Frutas y hortalizas en la zona norte de Perú, café, estamos en toda la zona norte, selva norte de Perú, cacao, estamos acá en la zona norte, aceitera acá en la zona centro de la selva de la Amazonía, y minería en la zona sur y también acá en la zona centro. Minería, trabajamos con pequeños mineros artesanales que están en proceso de formalización, quienes también pueden implementar prácticas sostenibles en la producción. En el caso de cacao tenemos actualmente 4 proyectos en implementación. Nuestra teoría de cambio, nosotros tenemos una teoría de cambio que aplicamos a nivel global como Solidaridad en todo el mundo, es trabajar con cadenas de valor sostenibles, es decir, no nos enfocamos solamente en los productores, si bien son el origen de nuestras intervenciones,
Si no, buscamos de que dentro de la cadena de valor, la parte de la productiva, la parte empresarial, la parte de los entornos de políticas, es decir, el sector público y el mercado, en general puedan tener una intervención sostenible. Es decir, que el mercado tenga un precio diferenciado porque los productores tienen un enfoque de producción amigable con el medio ambiente, que contribuya a la conservación de los ecosistemas del planeta, que participe el sector público, el sector empresarial, el sector de producción, los acopiadores e inclusive los productores, las instituciones que nos proveen de insumos, que son las empresas privadas. Nuestros pilares de nuestra propuesta de cacao climáticamente inteligente, CSI, están basados en 5 pilares. Sistemas agroforestales, producción sostenible, en la planificación del cultivo. Desde la planificación del cultivo tenemos que tener sostenibilidad, manejo sostenible de la fertilización y el manejo sanitario, manejo integrado de plagas, manejo y conservación de suelos y manejo cosecha. Entonces, vamos a arrancar primero con comentarles de que en el caso de cacao en Perú ya tiene poco más de un año en intervención, promoviendo esta propuesta de cacao climáticamente inteligente, pero nosotros no partimos de cero. Estamos tomando, por ejemplo, el modelo que Café climáticamente inteligente con solidaridad ya viene siendo implementado en Perú hace más de 16 años. Entonces, en esos 16 años se ha podido comprobar que sí incrementa los rendimientos en campo, que sí el modelo de sistemas agroforestales le genera no solamente ingresos por el café, sino el ingreso por la venta de madera, que sí existe la diversificación de ingresos porque no solamente hay venta de madera, sino venta de bonos de carbono por la instalación de sistemas agroforestales. Entonces, todo este modelo ya aprobado para café, buscamos probarlo de manera local en cacao. Este modelo también ya ha sido probado en cacao, por ejemplo, en Brasil. En Brasil tienen el modelo ATER, que es agricultura baja en carbono, y esta agricultura baja en carbono no solamente trabaja con asistencia técnica, capacitaciones, parcelas demostrativas, sino con el uso de tecnologías. Entonces, estas tecnologías que se utilizan en campo tienen que ser aplicadas por los productores. A veces uno subestima a los productores y dice, no, el productor no tiene un celular, no, el productor no sabe manejar. A veces nosotros mismos no sabemos manejar la tecnología, pero hay tecnologías ya muy fáciles a través de aplicativos, mediante los cuales el productor puede saber y tener en su celular, o el día de hoy tengo una alerta temprana porque no ha habido humedad suficiente o ha habido exceso de humedad. Es recomendable hacer una aplicación de un fungicida orgánico para evitar la proliferación de enfermedades. Entonces, es utilizar también la tecnología. Nosotros promovemos dentro del cacao sistemas agroforestales. Promovemos 2 especies maderables principales y también otras especies, 4 especies más locales, de manera que el productor pueda tener por lo menos 2 a 3 especies en campo de sistemas agroforestales. Y nuestro objetivo es que sea el manejo del cultivo de la mejor manera para que te produzca más, pero también el manejo de los sistemas agroforestales. ¿Y a qué me refiero? Un sistema agroforestal que tiene un árbol que tapa todo el cultivo, que está lleno de lianas, me genera exceso de humedad, definitivamente va a afectar mi cacao y es natural. Entonces, si yo no manejo la especie forestal, me van a salir nudos, la madera no va a tener valor. Y entonces ahí tenemos que entender que el cultivo de cacao para nosotros, para los productores, es un negocio. Y si es un negocio, tenemos que buscar que nos genere ingresos. Si tenemos un árbol, el árbol tiene que aportar al negocio del cacao. Y dentro de mi flujo de ingresos va a estar la venta de madera y la venta de bonos de carbono, como les voy a comentar más adelante. Pero si yo, como productor, digo, no, yo quiero tener un arbolito, un pacay dentro de mi cultivo porque me gusta comer pacay. Y quiero tener otro árbol por acá y otro árbol por acá y otra especie por acá. Y tengo 20 especies diferentes en un campo. ¿Va a ser más fácil o va a ser más difícil manejarlo? Entonces ahí tenemos que identificar que nosotros promovemos 2 o 3 especies porque el manejo de 2 o 3 especies es igual, es muy parecido, pero manejar 20 especies, cada especie va a tener sus particularidades y va a ser mucho más difícil y mucho más caro. Entonces no nos vamos a poder dedicar tanto. Entonces la idea es no perder nunca de vista de que esto es un negocio. Entonces tenemos que tener un sistema agroforestal que favorezca el cultivo y que también nos proteja de ante los golpes climáticos, las sequías, los eventos climáticos. Luego el siguiente pilar es la producción sostenible con la planificación del cultivo. Entonces, cuando busquemos planificar nuestro cultivo, tenemos que buscar especies
nos produzcan más y que tengan mejor calidad. Por ejemplo, en el café, en el cacao, hay cacaos finos de aroma que nos producen con mejor calidad, pero a veces el cacao fino de aroma es más susceptible a algunas enfermedades. Entonces tenemos que llevar de repente una mixtura entre cacao fino de aroma y cacao regular para nivelar, buscar los rendimientos comerciales adecuados. ¿Y por qué rendimientos comerciales adecuados? Porque a veces decimos, no, el bosque, el suelo tiene todo lo suficiente para el cultivo y no le voy a aplicar fertilización. O le voy a aplicar solamente lo que caiga en las hojas de los árboles, ahí le pongo. Ahí debemos de entender de que si nosotros no hacemos aplicación de fertilizantes, ya sean orgánicos, químicos, y le reponemos al suelo lo que hemos sacado, el suelo cada vez se va a empobrecer más. Si nosotros tenemos una producción de 800 kilos de cacao en un año, esos 800 kilos que le hemos sacado de semilla seca, le tenemos que reponer. Y a veces uno dice, no, le voy a aplicar 3 saquitos de guano de isla. El guano de isla, gracias a Dios que el guano de isla tiene, no sé, entre 45%, 35% de urea, de fertilizante nitrogenado. Si le aplico 4 saquitos, 200 kilos de guano de isla, en realidad, como nitrógeno vendría a ser el 35%, 70 kilos, y 70 kilos de nitrógeno estoy devolviendo al campo cuando le he sacado 600 o 700 kilos de nutrientes. Entonces no hay una comparación. Y si yo lo multiplico eso por los 10 años, en 10 años he sacado 8, 9 toneladas de nutrientes puros. ¿Y cuánto le he repuesto? A veces uno dice y saca un crédito de un banco y dice, voy a sacar un crédito para el banco para fertilizar mi cultivo. Pero después cuando llegas al campo dice, me han dado 3.000 soles para una hectárea, pero en vez de aplicar 3.000 soles para una hectárea, le voy a dar la mitad a mi vecino y la mitad yo. Ahí con lo que tengo certeza es de que me estoy asegurando de que voy a producir menos, porque el cultivo va a requerir más nutrientes. Entonces, cada año estoy afectando mi productividad. Después, generar las condiciones para que existir adaptación al cambio climático. Un cultivo más expuesto al sol tiene menos producción porque tiene más estrés, se evapora más rápido el agua, versus un cultivo que está por lo menos con sistemas agroforestales. Mitigación del cambio climático, reducción de uso de fertilizantes nitrogenados y la reducción de la deforestación para emitir menos gases de efecto invernadero y de esa manera no exacerbar el cambio climático. Y también hacer un manejo de todas mis parcelas o de las parcelas de cacao que yo tengo. Entonces, si yo tengo una parcela por acá, una parcela por acá, hacer un mismo manejo, hacer una planificación de que todas se manejen de la misma manera. Ahora el cacao tiene un precio récord, nunca antes visto, 25, 28 soles el kilo de cacao en Chacra. Con estos precios, todos los productores de cacao estarán felices y dicen, bueno, si el precio está muy bueno, voy a ir a trabajar mi cacao. Y vas al campo y encuentras que la mitad del cacao está bien manejadito y en el otro lado hay un bosque. Y de repente empiezan a talar, a limpiar y adentro había cacao. Entonces ahí tú ves que el productor había abandonado el cultivo. Entonces tiene que haber una planificación de cómo tienes que administrar adecuadamente tus plantas. Y luego administrar las plantas no solamente a nivel de parcela, sino a nivel de finca. Ordenar dónde va a estar mi cultivo de cacao, dónde va a estar mi cultivo de arroz, dónde va a estar mi casa y dónde va a estar el bosque que voy a conservar para evitar la deforestación. Y ese manejo tiene que ser a nivel de paisaje, con mis vecinos, con mi comunidad. Debemos identificar dónde van a estar los corredores biológicos para que estén los controladores biológicos de las plagas del cacao. Si nosotros eliminamos todo el bosque, vamos a tener mayores impactos climáticos, más vientos, más calor. Nuestro cultivo va a estar más estresado y nos va a producir menos. Entonces, la planificación del cultivo tiene que ver con tener intervención a nivel de cuál es mi trabajo en campo, pero no solamente a nivel de yo solo como productor, sino con toda la comunidad. En el manejo de la fertilización, bueno, nosotros trabajamos con la cooperativa Coparo, con la Central Cacao de Aroma de Tocache, que está integrada por 4 cooperativas, y ahí promovemos todo tipo de reposición al suelo, fertilización al suelo. La fertilización al suelo está distribuida entre primera, segunda y tercera fertilización, que puede ser una aplicación de sólidos o líquidos, fertilizantes sólidos o fertilizantes líquidos, inyección a las raíces, con aplicación a foliar a las hojas. Y se hace aplicaciones de fertilizantes orgánicos en el caso de cultivos orgánicos o fertilizantes convencionales en el caso de fertilizantes convencionales. Nutrición foliar. Apoyar en el tema de la fertilizantes, bioestimulantes a las plantas, porque las plantas son igual que nosotros las personas, necesitan siempre un elemento que la haga sentir mejor. Y en el tema de las plagas, utilizar
todo tipo de control que tengamos a la mano. Empezamos con control genético, no está acá en la lista. El control genético es buscar especies que sean más tolerantes o más resistentes a enfermedades, a plagas, a suelos feriazos, porque a veces tenemos suelos salinos o suelos muy ácidos y tenemos algunas variedades que aguantan más. Podemos ahí trabajar inclusive con, con mezclar variedades, una variedad para el patrón, injertar otras variedades de alto rendimiento, de alta calidad en la parte superior de la planta. Trabajar con control cultural, que es recoger frutos del campo, hacer las podas adecuadas, control mecánico, control químico, control biológico, control físico. No tenerle miedo a ingresar a campo para hacer el manejo adecuado de nuestro cultivo, considerando de que nos va a generar ingresos. Antes el kilo de cacao estaba a 5 soles, como que no te generaba mucho ingreso, pero ahora con 25 soles, en solamente producir 100 kilos, y estoy recuperando 2.500 soles. Ahora ponle 2.500 soles por los 700, 800 kilos que voy a producir y estoy sacando 15.000 soles por hectárea de cacao actualmente con los precios actuales. Entonces sí resulta interesante. Pero para que esto sea sostenible tenemos que buscar que nuestros rendimientos sean mejores. Por ejemplo, la aplicación de riego tecnificado. Utilización con riego tecnificado, justo ayer teníamos una reunión con Metafin, duplicó los rendimientos en solo un año, solamente con darle mayor fertilidad al cultivo. Entonces el cultivo tiene la capacidad de rendir. Genéticamente los cultivos pueden producir, no sé, 2.000, 3.000 kilos por hectárea. Pero si solo sacamos 600, 700, 800 kilos, ¿quién está mal? ¿El cultivo o el que lo maneja? Entonces ahí hay que también hacer una reflexión sobre qué cosas se puede hacer. Voy a hacer, creo que hay una pregunta en el chat. Ya, hay un webinar, hay una encuesta. Ya, si hay preguntas, igual por favor las ponen por el chat para responderlas. Manejo y conservación de suelos es parte también de nuestra propuesta de agricultura climáticamente inteligente. Porque el suelo es donde está anclada la planta. En el caso del café y cacao, al estar en la selva, son suelos que tienen la tendencia a convertirse ácidos si es que no hacemos un adecuado manejo de los suelos. Entonces, y al ser suelos limosos o arcillosos, la lluvia es fácilmente que sean lavables y si tenemos una pendiente, el suelo se va y nos deja piedritas y en las piedritas ya no hay fertilizantes. Entonces, utilizamos hojarasca, mulch, coberturas vivas. También buscamos generar barreras vivas o vegetativas a través de sistemas agroforestales para evitar el exceso de vientos, para evitar el exceso de que la lluvia venga con fuerza y tumbe las plantas. Se le hace siempre aporte de materia orgánica. Evitamos la quema. Esto es clave, y esto le repito, cada vez que quemamos una parcela de bosque o una parcela de cultivo para instalar otro cultivo, todo el nitrógeno que se había logrado acopiar durante la mineralización de los micronutrientes en el suelo, se libera al ambiente y se va en aire. Entonces, si tú después de quemar dices voy a aplicar nitrógeno porque el suelo necesita nitrógeno, ten en cuenta que ese nitrógeno ya estaba en el suelo y estaba en forma disponible para las plantas, pero por quemar todo lo quemaste y se fue al medio ambiente. Cultivos múltiples, cultivos asociados o también utilización de sistemas agroforestales. Y el último pilar, pero no menos importante, es el manejo post cosecha. Hay programas enteros donde se trabaja la post cosecha porque, por ejemplo, el PDA, el programa de pérdida de alimentos de las Naciones Unidas, estima que entre la cosecha y la llegada al mercado de cualquier fruto está alrededor, en el caso de Perú, de 30% de pérdida. Es decir, si yo cosecho 800 kilos de cítricos, 1.000 kilos de cítricos, casi 300 kilos se pierden en el camino. ¿Por qué? Por malos manejos en generar costales grandes, los tiramos al camión, ya se aplastaron unos cuantos, viajamos, no le damos cadena de frío, se van pudriendo algunos, y lo que llega es 30% menos. Es 30% menos de venta que tenemos por el mal manejo post cosecha. Entonces, ese 30% en otros países, en un productor comercial, tiene que ser 5, 3% máximo. Entonces, esa inversión que a veces uno dice, voy a comprar costales de 80 kilos, de 100 kilos para llevar mis cosechas, a veces no es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque si voy a perder 30% de mis ingresos, prefiero esos 30% de mis ingresos en comprar jabas, y esas jabas me van a permitir llevar menos producción, pero esa producción no va a tener tanta pérdida. Y al final, en vez de vender 700 kilos al mercado, puedo vender 800, 900 kilos bien manejados.
con una pérdida de 2, 3, 5%. Entonces, en el manejo post cosecha hay ya técnicas particulares para manejar la cosecha, la selección. En el caso del cacao, por ejemplo, el quiebre y despulpe, traslado de cacao fresco, en las latas, la recepción, el escurrido y control de calidad, pesado y llenado de registro. Y también, por ejemplo, se pueden sacar derivados. En el caso de esta cooperativa, que es la cooperativa PP Cacao, que está en H, esta cooperativa acopia el cacao acá en esta infraestructura, y en esta infraestructura hacen que escurra el exceso de pulpa del cacao, y ese exceso de pulpa lo llevan a esta planta de tratamiento donde con un alambique producen alcohol medicinal, producen alcohol aguardiente de cacao, y el excedente lo utilizan como biofertilizante a través de biodigestores y les genera ingresos. Es más, han tenido tan buena aceptación en la producción de biofertilizante que ellos lo estaban aplicando para el cacao, vinieron los arroceros y le compran todo. Todo el lote se lo llevan los arroceros porque ven negocio. Entonces, ven que de todo se puede obtener ingresos. Esto tenemos que verlo siempre como un negocio. ¿Cuál es la metodología que tiene Solidaridad en Campo? Entonces, nosotros para intervenir en campo, para implementar esta estrategia de agricultura climáticamente inteligente, trabajamos con diferentes propuestas. La primera es, primero, georreferenciación. Entonces, la georreferenciación es que en coordinación con los productores hacemos la toma de su polígono. Esto es muy grande para una parcela, pero vamos a tomar como referencia de que, por ejemplo, un productor siempre, y muchos productores tienen un pedacito de bosque que están conservando, de repente una purma que la han dejado, pero si la purma ya tiene más de 5 años, tengan en cuenta de que de acuerdo a las normativas internacionales ya la van a considerar bosque. Entonces, si tú deforestas esa purma porque antes hacía cultivo, pero ya llevas 10 años donde está creciendo un bosque y es un bosque secundario, y te pueden reportar como deforestación si la tumbas para instalar nuevos cultivos. Entonces, identificar dónde está el bosque, dónde está el cultivo, dónde está mi casa, dónde está la carretera. Esta georreferenciación le da una salvaguarda al productor para que cuando venda a Europa, el café o cacao, de repente el vecino del costado ha deforestado, hacen un mapeo, y si tú no pones tu polígono, pueden decir, no, este bosque es tuyo, ya no te compro. ¿Por qué? Porque es un elemento de riesgo. Pero si tienes tu polígono, te permite comercializar con mayor tranquilidad. La conservación de los bosques es otro objetivo de las intervenciones de agricultura climáticamente inteligente. Es decir, si tú tienes un pedacito de bosque, buscamos que lo conserves. Actualmente no existe algún pago por servicios ecosistémicos por conservación de pequeños bosques, de 1 hectárea, de 4 hectáreas, que es un bosque residual, no te va a pagar nadie, pero sí hay propuestas, iniciativas en las cuales se pueden pagar bonos de carbono, o si no, que dentro de ese bosque se puedan generar algunos modelos de negocio de producción de cosas no maderables. Entonces hay diferentes cosas que se pueden sacar, hasta inclusive ecoturismo. Y la siembra de árboles para instalación de sistemas agroforestales. Entonces nosotros también trabajamos con nuestras cooperativas en la instalación de viveros para llevar árboles a los sistemas agroforestales. ¿Qué más hacemos? Tenemos un modelo de capacitación donde trabajamos con las cooperativas, con los biotécnicos. Los biotécnicos son agricultores líderes, donde estos agricultores le enseñan a otros agricultores, sus vecinos, qué cosa le ha ido bien en su chacra. Entonces, ¿cómo lo demuestran? Con asesorías técnicas en la visita directa a cada productor, con capacitaciones grupales donde se les invita a todos a que reciban una charla o hagamos un ejemplo demostrativo en campo de cómo es que las prácticas de poda, cómo se realizan las prácticas de fertilización, cómo se realizan las prácticas de manejo sanitario. Y eso también tenemos parcelas demostrativas. Entonces, actualmente con nuestros proyectos tenemos 70 parcelas demostrativas en la zona sur de San Martín, donde estamos demostrando de que el modelo de producción con sistemas agroforestales sí es rentable. Otra de las actividades que hacemos es trabajar con enfoques de género. El enfoque de género, el enfoque de enfoques transversales es promover la participación de las mujeres y promover la participación de los jóvenes. Entonces aquí es claro tener cuenta de que la participación con un enfoque familiar permite de que cambiemos esa cosmovisión de que a veces los productores, cuando son más viejos todavía, que han sufrido mucho las limitaciones que tiene la agricultura pequeña,
digan, no, yo quiero algo mejor para mi hijo, no quiero que se dedique a la agricultura, cuando la agricultura puede ser un muy buen negocio. O yo no quiero que mi mujer entre al campo, que ella se dedique a la cocina. No, la mujer también tiene oportunidad de participar y actualmente hay muchos fondos destinados de manera específica a las mujeres. Eso permite el empoderamiento de las mujeres generan un ingreso adicional a la casa y hay un hogar mucho más sólido. Entonces, pero eso requiere, no se va a cambiar de un día para otro, los jóvenes no van a ver el campo de un día para otro como algo rentable, o las mujeres no van a poder dejar las labores que usualmente se les han asignado. Entonces, es brindarles el apoyo. Por ejemplo, si hay una capacitación, en esta capacitación se da un espacio y se coordina para que alguien ayude a cuidar a los chicos mientras las mujeres son capacitadas y son capacitadas al igual que los hombres. Entonces, se busca generar todas las condiciones para que el entorno familiar está relacionado a la agricultura familiar pueda tener las capacidades para atender el cambio climático. Entonces, si el productor o solo una persona del campo es capacitado, pero cuando hay un evento extremo tenemos que salir todos a atender el cultivo, es importante que todos estemos capacitados para saber qué hacer. Otra de las actividades que trae Solidaridad también es el monitoreo e inteligencia de datos. Esto se refiere a que nosotros hemos desarrollado un aplicativo que se llama Extension Solutions, que es un aplicativo que se utiliza a nivel regional, donde productores pueden ingresar sus datos, la ubicación de sus parcelas, hacer el monitoreo de qué actividades. Ya, por ejemplo, hice mi primera fertilización, ya hice mi primera aplicación fitosanitaria, ya hice el manejo de mis especies forestales, y te va a ayudar el sistema y te va a acompañar. Y no necesitas un celular muy moderno, sino desde cualquier celular, ahora que todos son touch, puedes hacer el monitoreo de tu campo e inclusive te permite estar conectado con las cooperativas con las que trabajas, si que trabajas con cooperativas, con copiadores. Nosotros, como Solidaridad, hemos desarrollado, por ejemplo, algunas plataformas de aprendizaje. Tenemos una plataforma que se llama Carbon Farming Academy. Si bien el nombre está en inglés, que significa Academia de Carbono para Productores, esto se puede utilizar no solamente en las computadoras, en las laptops, sino también a través del WhatsApp. Entonces, a través de WhatsApp te envía un cuestionario, una capacitación para que tú puedas escuchar, ver videos. De repente, si estás en una zona donde no hay mucha señal, puedes escuchar los audios donde te dan recomendaciones de cómo podrías manejar tus cultivos ante algún evento climático que te pueda ocurrir. Y hay para cada una de las actividades, inclusive para género, para el tema de comercialización, para el tema de la norma europea. Entonces hay varios espacios donde los productores pueden acceder a este tipo de capacitaciones. Y también se les entregan certificados a los productores que hacen los cursos. En el caso de la venta de carbono, nosotros trabajamos con un programa que se llama Asómbrate. ACORN se llama por las siglas que estableció. Este es un programa en el cual, en coordinación con Rabobank, se realiza la venta de bonos de carbono y también acompañamos a los productores en los procesos de comercialización. En la comercialización los acompañamos no solamente en la parte de cosecha, post cosecha, sino también en coordinar con los mercados cómo es que los pequeños productores pueden estar vinculados a los importadores y los importadores tengan toda la información necesaria. Actualmente, por ejemplo, con las cooperativas, ya nos están pidiendo la información de los polígonos que se han desarrollado para darle a los importadores y los importadores tengan la certeza de que esta cooperativa, los productores de esta cooperativa, no están deforestando y utilizan los polígonos. Entonces, el intercambio de información a este nivel de productor hasta el importador es apoyado también por nuestros proyectos, por nuestras intervenciones. Quiero comentarles un poquito más del proyecto de venta de bonos de carbono que se llama Asómbrate. Antes se llamaba ACORN o ACORN por sus siglas en inglés. ACORN viene de las siglas en inglés Agroforestry Carbon Removal Units for the Organic Restoration of Nature. Significa principalmente la captura de carbono desde la biodiversidad, captura de carbono desde la instalación de sistemas agroforestales. Entonces, Asómbrate, un nombre comercial que tiene esta intervención de ACORN es colocar sombra dentro de nuestros cultivos. Más agroforestería, menos CO2. Esto se genera por una alianza estratégica que tenemos con Rabobank. Rabobank es un banco holandés, donde este banco
además de prestar plata para países, para empresas y para pequeños productores, también realiza comercialización de bonos de carbono por la biomasa que capturan los árboles. Y ahora les voy a explicar un poquito. Y esto se comercializa en el mercado voluntario. Actualmente aquí en Latinoamérica se está implementando ya en Colombia y Perú, ya se han realizado los primeros pagos y sin embargo a nivel de solidaridad, toda la solidaridad en Latinoamérica ha ingresado con este programa de Asómbrate para venta de bonos de carbono. ¿Qué ventajas, por qué nos asociamos y qué ventajas nos da la agroforestería? Entonces, nos permite incentivar proyectos agroforestales para los pequeños productores, es decir, estas instalaciones de árboles. A veces un productor solito no las puede hacer porque requiere mucha inversión, pero que si lo trabajamos a nivel de economía de escala con más productores, nos permite hacer unas instalaciones a menor costo. Por ejemplo, la cooperativa Copagro ha instalado los viveros en los centros de acopio y cuando la cooperativa Copagro va a los campos a recoger el cacao que ya está cosechado, les lleva los plantones. Entonces, es un ahorro que se genera el productor para no tener que ir hasta la ciudad para comprar los plantones y de ahí alquilar una mototaxi o una camioneta para llevar todos esos plantones a campo, no. Entonces, el trabajo de manera agregada, agrupada, les permite economía de escala. Proporciona un mercado global y tecnológico de confianza para créditos de carbono, es decir, Rabobank hace el monitoreo de los árboles en campo a través de imágenes satelitales para ver si tu árbol de verdad ha crecido y cuánto ha crecido. Y hay una verificación. Entonces, hay una imagen satelital que con una fórmula es un algoritmo, nos permite hacer el cálculo de cuánto ha crecido tu árbol de un año a otro y ya en esa fórmula está identificada por cada especie cuánto carbono captura del medio ambiente. Y ese carbono capturado es el que se vende como bono de carbono. Bajos costos de transacción. Entonces, como se trabaja con imágenes satelitales y algunos ingresos a campo, pero eventuales, el que comercializa los bonos de carbono no tiene que cobrarte tanto. Por ejemplo, el 80% de cada bono de carbono se paga directamente al productor. Y en otros modelos, por ejemplo, en los modelos de Red Plus, en los otros modelos de comercio de bonos de carbono, se paga el 50%, se paga el 30%. Por ejemplo, el programa de transferencias directas condicionadas del programa Bosques, si bien te paga por conservar 10 soles por hectárea para comunidades nativas, de esos 10 soles por hectárea que vienen a ser por las 30.000 hectáreas que tiene la comunidad nativa, son 500.000 soles, de esos 500.000 soles, el 80% tiene que ser para actividades de conservación o de vigilancia de los bosques, y el otro 20% para algunas actividades productivas que distribuyen entre todos los productores, entre todos los miembros de la comunidad nativa, no es algo representativo. Pero aquí sí, el 80% del costo del bono de carbono se paga directamente al productor. El precio mínimo del bono de carbono, del CRU le decimos al bono de carbono, se fijó para una primera intervención en 20 euros. Es mucho más alto al mercado voluntario. El mercado voluntario hasta el año pasado estaba en 5 a 15 euros por tonelada de carbono. El precio fijado en el contrato era 20 euros. Sin embargo, cuando se llevó a la subasta, se pagó 35 euros por tonelada de carbono. Entonces, los productores han recibido aportes interesantes. Miren, estos son productores de cacao que han recibido sus primeros pagos de bono de carbono en noviembre del año pasado por la instalación de sistemas agroforestales. Y estos sistemas agroforestales, por ejemplo, han generado el año pasado entre 3 a 5 toneladas de bonos de carbono por productor por año en el caso de café. Entonces, 3 a 5 toneladas de bono de carbono considero un ingreso de 48 a 80 euros por productor, considerando el precio mínimo de 20 euros, pero considerando de que hemos vendido 35 euros, 982 productores han generado 9.500 toneladas de carbono y han generado un ingreso de 843.000 soles, donde 376 productores han recibido un pago promedio de 680 soles, 683 soles, por tener sistemas agroforestales. Es decir, yo manejo mi cacao, mi cacao, en el caso de estos productores ha sido café, yo manejo mi café, tengo mis sistemas agroforestales, los inscribí en el sistema de
de Asómbrate, de Acorn, se ha hecho la comercialización de bonos de carbono. Entonces, además del ingreso que yo tengo por café, he recibido de 683 soles adicionales solamente por tener mis árboles creciendo. Solamente porque mis árboles crecen, me han pagado. Hay casos excepcionales, por ejemplo, algunos casos donde, por ejemplo, Pedro Celestino Grandes recibió por su venta de bonos de carbono, creo que Pedro tiene alrededor de 7 hectáreas, 5.600 soles. Entonces, 5.600 soles recibirlos en diciembre es un pago importante. ¿Cómo se eligen a los productores? Y más que criterios de elegibilidad, también quería comentarles cómo se hace el cálculo. Hay actualmente una biomasa que existe en nuestro cultivo de café, en nuestro cultivo de cacao. Entonces, esa biomasa que existe en nuestro cultivo es una biomasa de, por ejemplo, 10.000 kilos de carbono. Y eso va a ir creciendo poco a poco y hay una biomasa que de lo que ya existe va a seguir creciendo y de repente va a llegar a 15. Pero la nueva biomasa, es decir, los nuevos árboles que yo he instalado, en su curva de crecimiento, como crecen rápido, van a capturar más biomasa. Toda esta nueva biomasa es la que se paga. Y esa es la venta de bonos de carbono que se ha pagado para los productores de café el año pasado, por ejemplo. Entonces, en este caso, el agricultor tiene que tener algunos criterios para ser elegible. Entonces debe tener título de propiedad o prueba de propiedad. Entonces acá se acepta título de propiedad, certificado de posesión, minuta de compra-venta, certificado de anticipo de herencia, el CUSAF. Todo eso nos sirve para demostrarle a Rabobank que el terreno del productor es suyo, para que no venga otra persona y venda los bonos de carbono de ese mismo terreno. El proyecto no se ha iniciado, es decir, que los árboles tengan menos de 5 años. Si hay algunos árboles que tienen más de 5 años, su crecimiento va a ser menor. Entonces es conveniente tener nuevos árboles para que crezcan mucho más. Los agricultores no han monetizado sus créditos de carbono, es decir, que este bono de carbono, este carbono que ha sido generado, no haya sido ya pagado por otro proyecto para evitar la doble contabilidad. Se necesitan coordenadas o polígonos de las parcelas, es decir, yo necesito un mapa georreferenciado de mi parcela. Está dirigido a pequeños productores, entonces menos de 10 hectáreas. En el caso de Perú, si todos los pequeños productores tienen menos de 10 hectáreas, no ha habido deforestación, es lo que les decíamos. Nuestro modelo trabaja con no deforestación, ¿por qué? Porque esa es una regla que se tiene para la venta de bonos de carbono. Es decir, si yo tengo mi parcela de 8 hectáreas, pero tengo 2 hectáreas ahí de bosque que no las quiero tocar, pero de repente por necesidad he ido y he deforestado, ya no puedo acceder a el programa de Asómbrate. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo ha funcionado esto? Esto ha funcionado de la siguiente manera. Solidaridad coordina con el productor para que el productor le dé la información y tomamos la información de los polígonos. Esto lo subimos a la plataforma de Acorn, de Rabobank. Y Rabobank lo que hace es hacer el cálculo. ¿Y cómo hace el cálculo? Se va a Satelligens, que es una empresa que toma imágenes satelitales, y le da las imágenes satelitales de cómo va el cultivo cada trimestre, cada cierto tiempo. Hace la diferencia de cuál es el crecimiento de biomasa de una imagen satelital. Por ejemplo, la toma en noviembre del año pasado y en octubre del siguiente año está haciendo la toma de información. Y esa toma de información nos permite identificar el crecimiento de los árboles y por el cálculo sabemos cuántos créditos de carbono se han generado. Tenemos una bolsa de créditos de bonos de carbono. Estos bonos de carbono se comercializan. En este caso, el año pasado se ha comercializado a Microsoft. Microsoft compró todos los bonos de carbono y le pagó 35 euros a Rabobank. Rabobank tomó el 10% y se lo da el 90% a... Rabobank separa el 10% para ellos, 10% para Solidaridad y el 80% se paga directamente a los productores en una cuenta de banco que tiene el productor. Y si el productor no tiene una cuenta de banco, coordinamos para crearle una cuenta de banco y el productor pueda recibir la plata en efectivo, en cash, así como le mostré en las fotos. Entonces, este es el modelo que les quería mostrar de agricultura climáticamente inteligente, cómo trabajamos con solidaridad. Cambios que importan, es parte de nuestro logo, cambios que tienen impacto, así que no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Dejo abierto ahora sí el espacio para las consultas. Cambio. Bueno, actualmente nosotros como Solidaridad estamos trabajando en Perú, como les mostraba al inicio, con café, con cacao, con palma aceitera. Todavía no hemos entrado a cítricos.
esperamos que en algún momento ingresemos a cítricos. Adelante, la siguiente pregunta está por el otro lado. Ingeniero Jesús, yo acá le voy transmitiendo alguna que también nos ha llegado. Usted nos decía de que el 51% de las emisiones del GEI eran por la deforestación y por ende de la agricultura. ¿Esto incluye la ganadería? Sí, 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 sí. Hay un reporte que ha hecho el Ministerio del Ambiente donde entre agricultura y la deforestación generada por no solamente agricultura, ganadería y otras actividades que también hacen deforestación, generan las emisiones de más del 50% de gases de efecto invernadero que el Perú ha reportado. Nos hacen el comentario también, ingeniero, si quisiéramos tener, esto es de parte de los productores, contacto con solidaridad, ¿dónde podemos encontrar los datos de esto? Sí, también les voy a compartir por el chat y también voy a dejar la presentación. Aparece mi correo en la presentación, les voy a mostrar nuevamente. Y también puede ser por la página web de Solidaridad. Nosotros tenemos actualmente en Perú oficina en Lima, oficina en Juanjuy, oficina en Moyobamba. Estamos abriendo una oficina en San Ignacio y vamos a abrir pronto una oficina también en Tingo María. Y así como nosotros trabajamos con proyectos de cooperación internacional, estamos viendo la posibilidad de tener intervención a nivel nacional para ingresar también a la selva central y a la selva sur. Sí, Jesús, una consulta. Eh, si bien es cierto, en Alto Mayo, ustedes vienen trabajando con organizaciones cafetaleras como Aproselvanor y también con Frutos de Selva. Si quisiéramos extender el programa Asómbrate, ¿se tendría que participar a través de productores en forma individual o también como organizaciones, con nuevas organizaciones? Sí, con nuevas organizaciones. Nosotros hemos abierto un espacio de coordinación ya específico para Asómbrate y estamos ahí recibiendo contactos de diferentes organizaciones. Es preferible trabajar con organizaciones y estas organizaciones firmamos un convenio para hacer el intercambio de información. Lo que necesitamos, como les decía, son polígonos. Necesitamos información de cómo puede instalarse sistemas agroforestales. Hacemos la firma del convenio con Rabobank, porque es un convenio entre cada uno de los agricultores y Rabobank, pero es mejor que vengan con una asociación para que la asociación sirva de respaldo y el pago también se hace directamente a cada productor. Sin duda alguna, este tema de la agricultura climáticamente inteligente es un tema sumamente importante y tiene mucho más por desarrollar y muchos de nosotros estamos recién entrando en esta nueva moda. Entonces yo ya quisiera comprometer al ingeniero Jesús Díaz, gerente del programa de Cacao Perú, de solidaridad para tener encuentros más continuos para seguir tocando otros temas. Nos hacen otro comentario. ¿Las organizaciones deben tener un mínimo de integrantes? No, 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 no. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con organizaciones que... Hay una cooperativa que trabaja con nosotros que inició con 50 productores, pero una vez que han visto los resultados, en realidad las organizaciones inclusive empiezan a crecer. Entonces, cuando vieron de que habíamos hecho el primer pago en el caso de café en Moyobamba, habían productores que decían, él es mi vecino, tiene lo mismo que yo, hacemos lo mismo en campo, ¿y por qué le pagan y a mí no? Y ahí le explicábamos el modelo de Asómbrate y él fue y dijo, yo también me quiero inscribir con la cooperativa, con la asociación, y ya pues vendo mi cacao a un determinado lado, mi café a un determinado mercado, pero además voy a tener ingresos por la venta de bonos de carbono, porque el productor nos decía y nos decía asombrado, yo tengo exactamente lo mismo, hago exactamente lo mismo, yo cultivo mi café mejor, pero ¿por qué le han pagado por bonos de carbono? ¿Y yo cómo hago? ¿Cómo entro? Porque es exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que sí, en acercarse a cualquier tipo de asociaciones. Si bien yo me encargo del programa Cacao, tenemos un equipo que trabaja el programa Asómbrate y ahí generamos los contactos para que realicemos las visitas, las primeras visitas y la intervención con venta de bonos de carbono. Sin duda, muy interesante. Ingeniero Jesús Díaz, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros el día de hoy y haber compartido un tema tan interesante.
Agradecer al ingeniero Jesús Díaz por la excelente ponencia. Como les indicaba, desde la sede desconcentrada de San Martín, venimos trabajando en forma articulada con diferentes actores, uno de ellos Solidaridad. Tenemos iniciativas presentadas a diferentes entes cooperantes. Somos optimistas de que van a ser positivas y desde ya comprometer a nuestros amigos de Solidaridad para ir brindando más webinars de la calidad del día de hoy. Muchas gracias desde la sede de San Martín. Cierreserva Exportadora desde la sede de San Martín agradece su presencia. Este evento ha concluido. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.